Bueno, muy buenos días a todos los telespectadores. Hoy continuamos con los temas del miércoles de neurocirugía pediátrica. El tema de hoy va a ser neurofibromas en columna. El tutor de esta charla es el doctor Eduardo Cortés, quien es neurocirujano, fellow de neurocirugía pediátrica. Yo soy Simón, residente de neurocirugía. Bueno, comencemos. Para hablar de los neurofibromas, pues les traemos este cronograma. Es un poco amplio, pero a la vez lo vamos a puntualizar, tratando pues de irnos a cómo se clasifica esta enfermedad, cuáles diferenciales tiene, cuál es el diagnóstico diferencial principal, cómo se manifiesta de manera global. Y ya en la parte, tal vez de la mitad hacia adelante, nos concentraremos en la parte espinal y todos sus enfoques y resultados, que es lo que nos interesa el día de hoy. Bueno, entonces, primero, el tema es hablar como tal de los neurofibromatosis, que es la enfermedad más relacionada con los neurofibromas. Se ha formado o ha categorizado en tres grupos, que tenemos obviamente la tipo 1, que es la más frecuente en 96% de los casos, la tipo 2, que ya es muy poca la frecuencia, un 3%, y la más rara es la variante de la schwannomatosis. Digamos que la concentración de la charla será en la neurofibromatosis tipo 1 por su frecuencia e incidencia con tumores, y obviamente la que más relación tiene con tumores malignos, en especial de la vaina nerviosa. Siempre lo importante entre estas tres enfermedades es diferenciarla para hacer el enfoque. Ahora, la más frecuente de todas, pues siendo la neurofibromatosis tipo 1, ocurre en promedio entre 3.500 y 3.300 nacidos vivos, y se han descrito diferentes lesiones en columna. Entre estas tenemos todas las displasias durales, que básicamente está el meningocele lateral y la ectasia dural. ¿Listo? Estos son raras, pero digamos que están en frecuencia intermedia. El grupo más frecuente son los tumores benignos, que está el neurofibroma, y el neurofibroma es el más frecuente de estos tumores espinales. Los tumores malignos son los más raros de toda esta categoría, y tenemos dos grupos que son los tumores de la vena nerviosa y los astrocitomas. Recordemos que los astrocitomas tienen un potencial de malignidad alto en estos pacientes. Ahora, ¿con qué frecuencia se presentan? Más o menos 35% de todos los pacientes con neurofibromatosis tendrán algún tipo de tumor espinal. Digamos que la alteración principal es que se altera la producción de neurofibromina, que viene del gen NF1. Esto cambia según la enfermedad, ya hablaremos un poco de eso. Y básicamente la vía es la inhibición tumoral, o sea, es un supresor tumoral este complejo. Entonces, eso hace que no solo la neurofibromina, sino que esto actúe en diferentes vías celulares y bloquee diferentes componentes. Y eso es lo que aumenta el riesgo de crecimiento de tumores en diferentes zonas. Por lo cual, la neurofibromina o esta vía será el blanco terapéutico, como hablaremos en la parte final de la charla. Muy importante, los síntomas inician en etapas muy tempranas, en especial la neurofibromatosis tipo 1, es por esta supresión tumoral que hace que los tumores crezcan rápidamente. Ahora, ¿con qué frecuencia hay tumores de la vaina nerviosa? En general, hasta el 50% de los pacientes van a tener tumores de la vaina nerviosa, y representa el 50% de todo este grupo. ¿Listo? Entonces es muy importante que la segunda causa, después de los casos esporádicos, es la neurofibromatosis 1 para desarrollar tumores de la vaina nerviosa. Muchos malignizan, de este 50%, el 15% van a terminar siendo malignos. Ahora, ¿es importante concentrarnos en la vaina nerviosa? Sí, pero hay otra serie de grupos que también pueden desarrollar malignidad que no están en la vaina nerviosa, como son las leucemias, los linfomas, los tumores tritones malignos, la malignización de los astrocitomas, que es muy importante, y los glioblastomas. ¿Cuál es el problema? Pues que se sabe que estos tumores malignizan con más frecuencia y con más velocidad, pero la historia natural no está completamente clara en estos pacientes, porque en muchos casos suelen ser simplemente reportes en la literatura. Ahora, diferenciamos un poco entre las enfermedades. Hablemos de neurofibromatosis tipo 1. Bueno, esa condición también se llama la enfermedad de von Recklinghausen. Es una enfermedad autosómica dominante que ocurre por una mutación en el cromosoma ST del gen NF1. Cualquier mutación se ha descrito, de lesiones, translocaciones, missense. Entonces, cualquier alteración se correlaciona con esta enfermedad. Y finalmente, lo que se altera es la producción de la neurofibromina, que, como hemos dicho, es una estructura de supresión tumoral. La incidencia ya un poco más metidos en la literatura es en promedio de 3.500 nacidos vivos, uno por cada estos pacientes. Tiene unos criterios muy bien establecidos, ya hablaremos de ellos. Lo importante es que de manera global aumenta el riesgo de tumores en un 60%. En el sistema nervioso central lo más frecuente serán los gliomas, y dentro de eso es el más frecuente es el glioma del nervio óptico, que está representando entre un 15 a 20% de los casos. En algunos casos, inclusive el neurofibroma lo puede superar. Entonces, ¿qué criterios tenemos? Hay unos criterios, digamos, genéticos y otros criterios clínicos. La parte genética no la tocaremos mucho porque es muy compleja y enredada, pero al menos la sospecha clínico ya para los estudios genéticos. Entonces, los criterios dicen dos de los siguientes criterios clásicos. Entonces, están las manchas café con leche,
De acuerdo a la edad puede ser 5 milímetros para prepúberes y en púberes 15 milímetros. Listo. La presencia de axilares, de moteados axilares inguinales que se llaman efélides. Este es tal vez el segundo hallazgo más frecuente. 2 o más nódulos de Lynch, ya veremos en qué consiste esta lesión. Y 2 neurofibromas o más, o un neurofibroma plexiforme. Recordemos que el plexiforme es patognomónico en niños de esta enfermedad. El glioma de la vía óptica. Y lesiones óseas que son sugestivas de neurofibromatosis. Lo más frecuente son displasias de qué tipo, del esfenoides y principalmente la tibia, pero pueden estar en cualquier hueso largo. Obviamente un familiar en primer grado. Entonces con 2 de estos es suficiente para el diagnóstico. Bueno, ¿qué otros riesgos hay con esta condición? Y el paciente puede desarrollar y uno podría sospechar esta condición. Tumores hematopoyéticos, leucemias y linfomas en un contexto no claro, tumores endocrinos como el feocromocitoma, los tumores del estroma gastrointestinal, el melanoma y el cáncer de mama en etapas tempranas en mujeres. Listo, acá pues tenemos algunos hallazgos, ya lo hablaremos un poco más en la clínica. En cuanto a la neurofibromatosis tipo 2, la prevalencia cae de manera importante, hasta 1 en cada 33.000 nacidos vivos. No tiene predilección por el género, se presenta un poco más tardío, alrededor de los 20 años. Los niños en la neurofibromatosis tipo 1 arrancan mucho más temprano. ¿Cuál es lo patognomónico? Schwannomas vestibulares bilaterales y obviamente meningiomas sincrónicos, que quiere decir 2 o más al menos. Acá es un poco diferente la fisiopatología porque se afecta el gen NF2 en el cromosoma 22. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un déficit de Merlin o de schwannomina, se han encontrado en la literatura estos dos componentes que también tienen un factor de supresión tumoral, pero ese se actúa en 3 vías diferentes, que es la de fosfoinositol 3-fosfato quinasa, el AKT, el RAF vector y la vía mTOR. Tienen muchos criterios establecidos y es muy importante buscarlos. Entonces digamos que se han quedado los conceptos de Manchester. Estos conceptos de Manchester son 4, que está el schwannoma bilateral vestibular, esto es el más importante, y ahí tenemos como variaciones de esto, que es un paciente con un familiar en primer grado y un schwannoma vestibular unilateral, o este concepto se va a reemplazar por 2 de los siguientes. El C es muy similar, es un schwannoma vestibular unilateral y 2 de los siguientes, pero sin el familiar. Y el D son meningiomas y un schwannoma vestibular unilateral, o este se reemplaza por 2 de los siguientes, que siempre son schwannoma, glioma, neurofibroma y catarata. Listo, algunos hablan de opacidades lenticulares y otros hallazgos, pero en general pues hallazgos compatibles con esta condición. Y ya después los criterios se establecen en una enfermedad confirmada o establecida y en una enfermedad presuntiva probable. La confirmada, ¿cuál es? Lo típico, schwannomas vestibulares bilaterales. El 2 es el paciente familiar, listo, el schwannoma vestibular unilateral por debajo de los 30 años de edad, y eso se puede reemplazar con 2 de los siguientes, entonces tener el familiar con el schwannoma o con 2 de los siguientes, listo, que vuelve y se repite los mismos componentes. La presuntiva probable es un paciente que tiene el schwannoma unilateral por debajo de los 30 años, pero uno de todas esas lesiones que hemos descrito. Listo. Y el 2 ya son meningiomas y un schwannoma vestibular unilateral, o este doble schwannoma se reemplaza por uno de los siguientes que vuelve y se repite, schwannoma, glioma, opacidad lenticular. Listo. Entonces es muy importante tener esto a la mano para poder establecer los criterios y el enfoque. La schwannomatosis, esta todavía es más rara, 1 en 60.000. Listo, los llamativos que son schwannomas no vestibulares en cualquier segmento donde haya tejido nervioso. Tiene una solapación importante, se solapa con la neurofibromatosis de manera importante y a veces se puede enfocar de esta manera o viceversa. Se hace inicialmente un diagnóstico de schwannomatosis y después se transforma. Tienes casos familiares, en estos casos es autosómica dominante, pero la gran mayoría de casos son mutaciones espontáneas. Lo importante es que hay 2 tipos de mutaciones, la SMART-CB1, que lo importante es su relación con los tumores rhabdoides, porque la ubicación es exactamente la neurofibromatosis tipo 2, cromosoma 22, gen NF2, y en la literatura pues tiene estas 3 denominaciones. La otra es el LZTR1, estas circas en el cromosoma 22, no tiene esta ubicación del gen NF2, pero ese tiene un alto riesgo de desarrollar neurofibromatosis o neurofibromas. También tenemos criterios establecidos, básicamente es uno de estos 2, o un diagnóstico posible. ¿En qué consiste el primer grupo? Entonces, 2 o más schwannomas no intradérmicos y al menos que uno de estos esté estudiado histológicamente y esté confirmado, pero que no tenga el paciente schwannomas vestibulares bilaterales, listo, que no tenga schwannomas vestibulares. Y se confirma que haya un paciente familiar que tenga una neurofibromatosis tipo 2, sea usualmente el padre o el hijo, listo. Ahora, el segundo criterio es un schwannoma o un meningioma que se confirma patológicamente y el familiar también está afectado. Entonces todavía no cumple todos los criterios, pero ya se va acercando. Entonces cualquiera de estos 2 es importante tenerlo en cuenta para hacer el diagnóstico.
Y diagnóstico posible es 2 tumores intradérmicos compatibles con schwannoma, pero que no tengan confirmación histológica. Y muy llamativo, todo este tipo de tumores generan dolor. Entonces, si uno encuentra una lesión nodulosa dolorosa en piel, orienta a cualquiera, sea neurofibromatosis 1, 2 o schwannomatosis, especialmente la schwannomatosis. Ahora, hablemos un poco del síndrome de Legius, porque se trae a colación, porque es el principal diagnóstico en la neurofibromatosis tipo 1. Esto es una mutación del HED spread 1, también es autosómico dominante y se ubica en el cromosoma 15. ¿Por qué es importante? Porque las manifestaciones más frecuentes y tal vez la principal sospecha clínica son las manchas café con leche y las pecas axilares o inguinales y cumplen el mismo criterio de la neurofibromatosis. Desde ahí es donde empieza a dificultarse el diagnóstico. ¿Cómo lo vamos a separar? Uno, hay unas manifestaciones llamativas de sus pacientes que es el déficit cognitivo, problemas del aprendizaje, retraso del neurodesarrollo, la macrocefalia y el desarrollo de lipomas. Eso no es tan frecuente en la neurofibromatosis tipo 1, por lo cual orienta a esta condición. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos en el tiempo? Porque el síndrome de Legius no desarrolla ni neurofibromas ni nódulos de Leach. Entonces, eso también apoya mucho esta condición. Entonces, digamos que el tiempo es tal vez nuestra mejor herramienta, pero ya se han creado una serie de criterios para hacer este enfoque. Entonces, tenemos otros dos grupos, los genéticos, que es para el mosaicismo, eso no lo tocaremos porque son todas variantes del spread 1, eso es muy complicado, pero sí los criterios clínicos. Los criterios clínicos tiene dos. El criterio A, que es cuando tenemos un paciente sin antecedente familiar o sin diagnóstico en los padres, y el B es la confirmación en los padres. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, para el concepto A, que presente lo siguiente: las manchas café con leches y las cefalías, que acá también se pueden ubicar a nivel inguinal, y lo otro es que se estudia el gen spread 1 y tengo una variante heterocigota al menos 50% más de la mutación de este. Con esto es suficiente. Y el criterio es, usted tiene que estudiar un padre y tiene que cumplir estos dos criterios. ¿Listo? O al menos uno de estos dos para usted decir, voy a confirmar en mi paciente, no en los padres, en mi paciente esta condición. Bueno, ¿cómo son las manifestaciones ya de la neurofibromatosis? Hablamos de la parte global. Entonces, las manchas café con leche, recordemos que tienen unas medidas según la edad, el tamaño. Los nódulos de Leach, que son amartomas del iris, recordemos que son 2 o más, miremos cómo se ven usualmente en los ojos. Obviamente la presencia de neurofibromas, que pueden ser cutáneos o profundos. Y básicamente los cutáneos pueden estar ubicados pedunculados, nodulares, en forma de placa. Listo. Los gliomas que pueden ser tanto de alto y bajo grado. Recordemos que la gran mayoría tienen riesgo de malignizar en el tiempo. Entonces, los gliomas más frecuentes, ¿cuáles son? El más frecuente es el del nervio óptico y el segundo es raro, pero está reportado, que es troncoencefálico. Las lesiones que son los neurofibromas son dolorosas. Recordemos que eso es lo que más orienta el diagnóstico. Usualmente los dolores y las condiciones de su padre inician en etapas tempranas. ¿Qué tan severo es el dolor? Bastante, hasta el 41% va a requerir medicamentos de alta potencia. Con el tiempo hay un deterioro cognitivo en el 70% de los pacientes, pero suele ser leve, a diferencia, por ejemplo, del síndrome de Levius. Y la clínica ocurre por la edad. Entonces, ¿qué quiere decir esto de la edad? Que tenemos 4 grupos. La infancia, que lo más frecuente son las cefalides junto con las manchas café con leche, principalmente las manchas. Los fenómenos displásicos, que está el hueso esfenoides, la tibia, y un poco más avanzado la pseudoartrosis. Y obviamente el neurofibroma plexiforme, que es patognomónico. Ya en los niños un poco más grandes, las alteraciones motoras o del habla, aparece el glioma del nervio óptico y trastornos tanto del aprendizaje como del espectro autista. Ya en los adolescentes empiezan las cefalías un poco más marcadas, ya aparecen los nódulos de Leach, aparece la escoliosis extremadamente importante y tenemos pues, los neurofibromas y los gliomas troncoencefálicos. Y ya en los adultos es la malignización de todo este proceso que viene. Entonces están los tumores malignos de la vena nerviosa, los gliomas de alto grado y el cáncer de mama en etapas tempranas. Ahora, en las otras condiciones, que es la neurofibromatosis tipo 2 y la schwannomatosis, lo importante es saber que esto ocurre más tardíamente. Usualmente alrededor de los síntomas empiezan a los 30 años de edad. Y muy importante, 80% de los pacientes en la neurofibromatosis tipo 2 tienen algún compromiso ocular diferente a los nódulos de Leach. Entonces, opacidades lenticulares, membranas epirretinianas, amartomas retinianos, schwannomas, gliomas, listo. Entonces, no nos quedemos en que solo son neurofibromas o schwannomas. Hay otra serie de componentes que pueden aparecer. Bueno, la schwannomatosis inclusive es más tardía, es después de los 30, inclusive se ha escrito hasta los 60 años de edad, pero la clínica es bastante similar, quitando pues los schwannomas vestibulares. Lo más frecuente de estas presentaciones es la compresión progresiva que genera debilidad y dolor. Es que se ha escrito, miremos todo lo que se ha escrito en la neurofibromatosis de manera global, en especial haciendo énfasis en la neurofibromatosis tipo 1, pero casi todo queda en las manchas café con leche y en la historia familiar. Listo. La escoliosis es muy importante porque puede llegar hasta el 60% de los casos. Bueno,
Ahora, ¿qué tipo de tumores se puede presentar la neurofibromatosis tipo 1? Entonces, todo lo que altere la neurofibromina va a generar esto. Entonces, el más frecuente obviamente es el neurofibroma. Tenemos los subcutáneos o plexiformes, pero recordemos que estos tienen riesgo de transformación maligna, en especial el plexiforme, que es en un promedio 10% va a convertirse a neoplasias malignas. Lo más llamativo es la invasión de estructuras adyacentes, ese es el principal signo de malignidad, pero por visión quirúrgica, es decir, ni por imagen ni otros componentes yo puedo hablar de invasión, tiene que ser por intervención quirúrgica. Cuando yo lo veo esto al operar el paciente, tiene ese componente. ¿Cuál es la malignización de estos tumores? El sarcoma. Listo, todas las variantes de los sarcomas, el rhabdomyosarcoma y todas esas variantes. Entonces, lo que hay que tener en cuenta. Nuevamente, la recurrencia es alta si no hago resecciones completas. Tocaremos esto en la parte quirúrgica. Bueno, los gliomas pueden estar en tanto sistema nervioso central como periférico. Tenemos de bajo grado, como los astocitomas, meningiomas y schwannomas, pero recordemos que pueden malignizar. De manera global, tomando la neurofibromatosis, lo más frecuente suelen ser meningiomas y schwannomas. Listo. Pero los gliomas también tienen localizaciones típicas. Para los niños suele ser el nervio óptico, mientras que para los adultos suele ser el tronco encefálico. En general, el glioma del nervio óptico es el que menos maligniza, pero afecta de manera importante la visión hasta en el 50% de los casos. Y si detectamos algún ependimoma, se debe evaluar es la presencia de neurofibromatosis tipo 2, que es una mutación muy característica de esta patología. Los schwannomas suelen ser del octavo par, aunque pueden estar en cualquier par craneal. La clínica es que se compromete el par craneal de manera progresiva. La mayoría de casos, afortunadamente, se pueden seguir y la decisión quirúrgica se toma en el tiempo, no de manera inmediata. Los meningiomas son el segundo tumor más frecuente de la neurofibromatosis tipo 2. Suelen predominar más en cráneo, tienen una alta morbimortalidad si no se detectan a tiempo, pero si hacemos una buena resección, el 90% va a estar libre de recurrencia o una sobrevida muy buena a 5 años del 90%. Bueno, ¿cómo se habla del compromiso de los tejidos? Entonces tenemos dos compromisos, el óseo y el de tejidos blandos. Entonces el óseo tiene tres grupos, el A, el B y el C. ¿Cómo concedería esto? Entonces, el A básicamente son fenómenos displásicos por las alteraciones mesodérmicas, es decir, el hueso se desarrolla displásico. Y el B son fenómenos displásicos, pero que ocurren por compresión tumoral. ¿Listo? Y el C es simplemente la mezcla del A y del B, cuando tenemos los dos. Casi siempre va a ser lo más frecuente el tipo C. En cuanto a los tejidos blandos, tenemos dos grupos que son la destrucción o invasión primaria y la invasión secundaria. Entonces, en la primaria tenemos tumores de la vaina nerviosa, que están tanto benignos como malignos. En los benignos tenemos neurofibromas, las lesiones focales singulares, las multifocales, la lesión plexiforme, los schwannomas, que recordemos que el schwannoma es raro, pero puede estar presente. Dentro de las malignas tenemos el neurofibrosarcoma y los tumores malignos de la vena nerviosa, que usualmente se agrupan de igual manera. Otros tumores que se han desarrollado y se han descrito es el medulloblastoma, el astrocitoma, el meningioma y el ganglioneuroma. Y el segundo grupo, que es la destrucción secundaria de tejidos, es por usualmente dilataciones, que está la dilatación quística dural y el meningocele lateral. Ahora hablemos un poco de la parte de columna, que es lo que nos interesa el día de hoy. Entonces, las deformidades en columna suelen ser frecuentes, usualmente son unilaterales, y lo más frecuente es la esclerosis neuromuscular. El plano que más se comenta es el coronal. ¿Eso por qué ocurre? Por la osteomalacia y los fenómenos displásicos mesodérmicos, es decir, es una causa mixta. La frecuencia, dependiendo de la literatura, es alta, entre 2 a 71% de los casos, en promedio 60%. Los síntomas suelen ser escasos, ¿qué quiere decir? Inician con pocos síntomas y con el tiempo se van acentuando. Entonces, en promedio, 1 a 2 de los pacientes desarrolla síntomas. Eso es porque realmente se tamizan desde edades muy tempranas. Y las alteraciones tenemos dos tipos, las no displásicas y las displásicas. Las no displásicas, afortunadamente, la más frecuente es menos severa, menos progresiva, aunque pueden haber curvas largas en las escoliosis. Ahora, es muy importante, si la displásica ocurre por debajo de los 7 años, el 81% de los pacientes va a generar un proceso hacia displásica. Entonces hay que tener en cuenta que hay que tener la edad presente al momento de desarrollarse eso. Y las displásicas son las menos frecuentes, pero son las más severas y más progresivas. ¿Cuál es la característica? Que hacen cifosis torácica y genera una angulación importante porque se comprometen en promedio 4 a 6 segmentos vertebrales. Otros hallazgos distróficos que tenemos hasta la fecha es el festoneado vertebral, la rotación severa de la vértebra apical, los pedículos defectuosos, el ensanchamiento vertebral, la agudización de márgenes vertebrales, la apariencia usada y el apilamiento de las costillas. El más frecuente es el apilamiento, donde se pierde ese espacio y parecen que estuvieran uno encima de otro. Bueno, en la parte de los tumores espinales, lo más frecuente es la localización intraforaminal, menos frecuente intramedular o extraforaminal. Y tenemos también acá dos grupos, los tumores que no pertenecen a la vaina nerviosa y los de la vaina.
De los que no están en la vaina estamos los de Streptococcus, que está el astrocytoma, el oligodendroglioma y el pinealoblastoma. Y de la vaina pues está el neurofibroma y el schwannoma. ¿Con qué frecuencia son? Elevadas. Miremos que pueden desplazar el glioma óptico a un segundo puesto, en especial los neurofibromas. El tronco encefálico y los astrocitomas sí suelen ser raros, pero recordemos que hay alto riesgo de malignización. Y muchos de los neurofibromas, inclusive si el paciente no tenga antecedentes, pueden presentarse porque en un 10% de los casos hay mutaciones espontáneas. Vamos a hablar un poco de cada tumor para entender qué ocurre. Entonces, el neurofibroma es el más frecuente dentro de la vaina nerviosa, se considera benigno dependiendo del estirpe, ya hablaremos de esto. Lo importante es que puede ocurrir en cualquier parte corporal. Listo, hay 3 grupos que están localizados, este es más frecuente en adultos, con una promedio de 20 a 40 años, y el difuso del plexiforme son los más frecuentes en niños. El plexiforme es el que más riesgo tiene de malignización, es una lesión patognomónica, listo. La distribución casi todo está en el tronco, raro en cabeza y en cuello, aunque la frecuencia tampoco es despreciable, listo. Aunque se han descrito zonas muy raras como mandíbula, pulmones, entre otros, y lo que deberíamos hacer con este tumor es una resección completa, porque la recurrencia es baja si hacemos un tratamiento exitoso. Lo importante es que su localización puede estar también intra, extramedular o paravertebral. Bueno, lo llamativo es que puede ser invasivo, recordemos que es el signo de malignidad cuando lo vemos en cirugía. Entonces, eso es lo que debemos buscar a la hora de tomar decisiones. Digamos, en cuanto a los tumores de la vaina nerviosa, la gran mayoría suelen ser esporádicos, entre un 50-80%. Pero por la neurofibromatosis se puede representar de un 20 a un 50% de estos tumores en la vaina. Entonces, es muy importante porque después de los casos espontáneos, pues la neurofibromatosis es la segunda causa de tumores de la vaina nerviosa. ¿Qué tanto aumenta la incidencia? Muchos. Una persona no tiene enfermedad, el riesgo de desarrollar tumores de la vaina es 0.2%. En cambio, cuando tienen neurofibromatosis, la incidencia se aumenta de un 2 a un 5%. Los schwannomas es muy similar a lo anterior, básicamente lo hacemos es por diagnóstico histológico, ya entenderemos por qué se habla tanto de la histología en estos tumores. Otra lesión es la ectasia dural, es muy importante porque es el compromiso de tejidos blandos más frecuente tanto en el sistema nervioso central como a nivel medular. Lo que hace es que la dura se ensancha junto con el saco tecal. Eso ocurre por 3 fenómenos, que ¿cuáles son? Por amenes amplios, obviamente por esos festoneados, por huesos frágiles que se dejan moldear por los tumores y obviamente por la dura que es blanda secundario a las compresiones tumorales que facilita esto. La zona más comprometida es la torácica y eso puede dar meningocele y subluxación ósea. La columna cervical se compromete en el 30% de los casos, puede haber displasia, cifosis y luxación rotacional. Cuando ya está avanzada la condición, que es donde usualmente consulta el paciente, puede haber espondilolistesis y espondilosis severa. Ese comportamiento también es muy similar en la columna lumbosacra. Ahora, ¿cómo es el enfoque quirúrgico de estos tumores? Entonces, se van a enfocar como tumores de la vaina nerviosa. Tenemos 3 presentaciones de los tumores de la vaina, intradurales, intradural extramedular y extradural. Lo más frecuente siempre será el intradural puro, que es donde estarán estos tumores. Los abordajes son amplios, son diversos acorde al tamaño, pero digamos que lo más frecuente es la hemilaminectomía vía posterior. Ahora, cuando ya hablamos de la vaina nerviosa, lo más frecuentes son meningiomas y schwannomas. Los neurofibromas y los tumores malignos no son tan relevantes, pero digamos que por la neurofibromatosis pueden elevar un poco su incidencia, pero aún así queda una estadística muy similar. La distribución suele ser muy similar, pero recordemos que los neurofibromas provienen de la columna torácica por estadística. Ahora, las localizaciones es muy importante, se han descrito estos 4 tipos, intradural, en forma de mazo, extradular o paraespinal. ¿Por qué se habla de esto? Es por las complicaciones de estos pacientes. Entonces, ¿qué más complica el paciente aparte de la localización? La patología base. En la neurofibromatosis tipo 2 hay un alto riesgo de complicaciones, se disparan hasta el 10% comparado con el 2% en otras condiciones. Las zonas de mayores complicaciones son la zona cervical y lumbosacro. Eso es porque obviamente se deja más tumor residual por ser zonas elocuentes, también hablaremos enseguida de esto a continuación. Y la forma, sobre todo la forma de mazo y las intradurales son las que más se complican, cerca de un 60-70%. Y la paraespinal también se complica mucho, pero esta es un poco más rara. Pero en general, la gran mayoría de tumores van a ser difíciles y se van a complicar, en especial si se acompaña neurofibromatosis tipo 2. Digamos que en la neurofibromatosis tipo 1 se han hablado de 2 tipos de grupos, que son los neurofibromas plexiformes, que son invasivos y agresivos, y los solitarios, que es el silente aislado. El solitario se considera más una mutación esporádica, mientras que el plexiforme es más característico de la neurofibromatosis. Listo. Todos los tumores detectados de la vaina nerviosa, neurofibromatosis, se deben considerar malignos. Listo, una neoplasia maligna de la vaina nerviosa, porque hasta el 30% va a malignizar. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Cuál es el problema de eso? La mayoría en las etapas iniciales, como vimos, es silente
y la presentación es la larval y progresiva, donde los síntomas a veces se ignoran y el paciente llega ya con lesiones muy grandes. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? El dolor. De ahí la debilidad y tal vez los cambios sensitivos y sensoriales, pero esto no es muy frecuente que se diga, hasta un tercio de los pacientes los presenta, pues no es muy llamativo. Una cosa que se habla en la literatura es cómo vamos a evaluar a estos pacientes. Se utiliza la escala modificada de McCormick para hablar de las alteraciones motoras neurosensoriales y de la calidad de vida. Eso se puede reportar de forma rutinaria con fuerza muscular, con nivel sensitivo y con escalas de Karnofsky, pero digamos que en la literatura se recomienda esto tratando como de establecer criterios, pero no es mandatorio siempre utilizarlo. Ahora, en cuanto a las imágenes son útiles, pues vamos a responder. Miremos esta revisión de tumores de la vena nerviosa, tratando de hablar de todas las características de malignidad. Entonces, ¿qué dicen? El meningioma, lo único que es muy característico es el rehace hiperintenso con el contraste, en las secuencias obviamente de GAD, pero el resto suelen ser isointensos o de manera heterogénea. Los schwannomas tienen un aspecto heterogéneo también, entonces digamos que en las secuencias es difícil ver. Los schwannomas melanóticos lo mismo, suelen ser heterogéneos, pero en el T1 suelen tener un aspecto un poco más hiperintenso. Los neurofibromas también son, tienen esas características hiperintensas, sobre todo en el T2, que tiene ese aspecto de saco de gusanos, pero también es heterogéneo. Y cuando ya se empiezan a hablar los componentes de los tumores malignos de la vena nerviosa, miremos esto. Ellos semejan cualquier tumor benigno de la vena nerviosa y tienen un aspecto heterogéneo. Entonces, la diferencia por imágenes no se puede realizar excepto que sea un meningioma muy característico, pero en general es extremadamente difícil y no hay hallazgos patognomónicos. Miremos este caso en todas las secuencias de un neurofibroma y aquí ese aspecto de bolsa de gusanos, listo, pero digamos que ese aspecto siempre es heterogéneo y no es constante. Ahora, si tomamos este caso y podemos decir, no, eso es un meningioma, un schwannoma, o cumplir esas características, pero en estos casos es muy llamativo porque el aspecto heterogéneo determina que es maligno. Cuando se le hizo biopsia y patología de estos tumores, se detectó esto, ¿ok? Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, lo importante de las ayudas diagnósticas básicamente es orientarse, pero no permiten una diferenciación adecuada de las lesiones. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué es importante eso? Porque las lesiones cuando superan los 5 centímetros tienen mayor riesgo de malignización y básicamente no hay algo patognomónico hasta la fecha. Bueno, ¿qué otros componentes son importantes hablar en estas patologías? Veámoslos acá, es cuándo llevarlo a cirugía al paciente. Entonces, lo primero que hay que hablar es básicamente la biopsia, cuándo realizarla y cuándo tomar esas decisiones. Entonces, espérenme un segundito que aquí está la pantalla. Aló, aló. Profe, ¿se escucha ya bien? ¿No hay bulla? Sí, ya dejaron de martillar. Bueno, entonces continuemos. Entonces lo importante de la biopsia en estos tumores es precisamente darles estirpe histológica y definir qué tumor es, porque por esos patrones por imagen no tenemos nada que nos permita orientar con claridad qué es lo que ocurre en estos pacientes. La biopsia recomendada es guiada por tomografía, pero digamos que a la hora de tomar decisiones quirúrgicas es un poco más complejo. La principal causa es el dolor, es la más frecuente. De ahí las alteraciones neurológicas que miremos que no están relevantes, máximo un 23% de los casos. Y los últimos componentes es el crecimiento tumoral y la sospecha de malignidad. Estos dos vamos a ver un poco más adelante, que es por el riesgo de recurrencia y de deterioro del paciente en el tiempo así esté asintomático. Lo bueno es que la mayoría de casos, el 98%, solo requieren un abordaje quirúrgico y su resección es un poco más cómoda. Y del 92 al 93% de las revisiones reportan que hay una resección quirúrgica completa y esto es muy importante. Ahora, ¿cómo va a ser el enfoque de estos pacientes? Primero la pregunta es qué raíces sacrificar. Entonces estos pacientes cuando llegan a cirugía requieren monitorización.
en los últimos 10 a 20 años se ha hablado de que raíces no sacrificarse son las entre C5 y C8 y de L3 a S1, en especial las cervicales, que son las que más elocuencia tienen y una distribución más constante funcional. Las lumbares a veces conservan algo de elocuencia por otras raíces y se pueden, digamos, sacrificar sin tantas complicaciones. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Los tumores deben agruparse, clasificarse y tomar un enfoque. Entonces, ¿ellos qué dicen? El paso 1 es agrupa el tumor. Entonces, todos los tumores van a ser considerados malignos hasta que se demuestre lo contrario. Lo segundo es qué abordaje vamos a utilizar. Y 3, qué tipo de resección ósea requiere el paciente. Entonces, hay 3 grupos. Ya enseguida lo veremos mejor en la escala, pero están los tipos A, que son compromiso en el eje longitudinal o vertical, los tipos en el eje horizontal y los tipos es una combinación. ¿Eso qué quiere decir? Pues miremos la escala. Entonces, los tipo A, componente vertical o longitudinal, entonces tenemos el A1 y el A2. El A1 es de 1 a 2 segmentos y el A2 es 3 o más segmentos. El B es un componente horizontal, entonces el B1 es que sale menos de 2 centímetros del foramen, el 2 que sale más de 2 centímetros, que el B2 se considera en forma de mazo, y el B3 que es completamente extraforaminal. Y el C es la combinación del A y del B. ¿Qué nos propone la literatura? El A1, el A2 y el B1, un abordaje posterior con hemilaminectomía, o sea, un abordaje estándar. Del B2 en adelante se pueden resecciones combinadas, y es un abordaje combinado anterior, posterior o lateral posterior, excepto en el B3 que usted puede hacer abordajes como el Wilson, donde en muchos casos no requiere sacrificar tejido óseo. Bueno, esto no aplica en dónde, en las zonas ventrales, lesiones C1 y C2. Esto que se ve que todos estos grupos tienen características anatómicas diferentes, por lo cual no hay una escala que permita abordar planear adecuadamente el abordaje, y se requiere finalmente es una evaluación por un experto que tome las decisiones de qué abordaje utiliza. Bueno, ¿cómo son las complicaciones de estos? Afortunadamente son transitorias y escasas. La mayoría suelen ser sensoriales o sensitivas en un 15%. Suelen ser transitorias y el paciente vuelve a su condición basal. El 5% sufre deterioro motor, que también suele ser transitorio, 5% se infecta, y las fístulas y el pseudomeningo sale un 4%, que en general esto es bajo, afortunadamente. Bueno, ya el seguimiento a 3 años, la función motora le va muy bien, el 88% queda normal y un 10% con una parecia leve, solo un 1% queda con alguna alteración representativa y casi siempre es por el compromiso prequirúrgico. ¿A qué le va mal? A la sensibilidad, la mitad usualmente permanece normal, pero casi un 30% queda con alteraciones significativas en el tiempo, y eso obviamente es por el compromiso nervioso. Otro que le va muy mal es el dolor, el 53% le va pues medianamente bien, pero digamos que en general la mayoría queda con algún dolor leve. Lo bueno es que en general se puede controlar con analgésicos, pero eso es otro escenario que le va mal. La resección tumoral es muy buena, la primera vez se logra en el 98% de los casos de manera completa, pero cuando hay recurrencia esta efectividad cae al 68%, entonces no es bueno hacer una segunda cirugía, excepto en casos muy excepcionales. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Y lo que más se complica en las recurrencias es la parte sensorial. En cuanto a la resección parcial, lo que menos se logra resección completa es en la zona cervical. Cuando vemos la literatura, solo el 72% de los casos se va a lograr esa resección. Obviamente es porque el haz vascular tiene mucha más elocuencia y es más difícil sacrificar raíces acá. Entonces, en general, las extremidades inferiores suelen ser un poco más seguras comparadas con las superiores. Bueno, en cuanto a la recurrencia, entonces si yo reseco el tumor de manera completa, la recurrencia a 5 años es del 2 a 5%. ¿Listo? Pero si hago una resección parcial, eso dispara la recurrencia. En cuanto a 5 años, 10% y 28% en 10 a 15 años. Puede ser mucho más. Entonces, ahora hay que tener algo claro, pues que recurra no significa que se reintervenga, pero si tiene más tiempo para volver a crecer y volver a generar síntomas. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Cuál es el principal riesgo? Dejar cápsulas. Entre más cápsulas deje, peor le va al paciente. Y obviamente, entre más tumor residual deje, también peor le va al paciente. Aunque hay otros parámetros que vamos a tocar a continuación. Entonces, ¿cuáles son los otros parámetros que también tienen evidencia? El tamaño del tumor a la hora de la cirugía. Cuando supera los 6-7 centímetros, hay un alto riesgo de que recurra ese tumor. Listo, la ubicación en las zonas elocuentes, lumbar, cervical y sacra. Lo otro, lo que llamamos del crecimiento. Cuando un tumor crece 1 centímetro por año o más, el riesgo de recurrencia es 15%. Entonces, cuando uno ve que un tumor está creciendo exageradamente, así el paciente sea asintomático y no tenga ningún compromiso, hay que tener en cuenta su resección quirúrgica de manera temprana. Obviamente porque también entre más grande sea el tumor, hay mayor riesgo de malignización. Obviamente cuando tiene mucho compromiso, porque obviamente entre el tumor más crezca, en especial cuando tiene oso maniveles, pues es más riesgoso resecarlo y más difícil. Bueno,
Los tratamientos descritos ya para cerrar la charla son todo lo que impacta en la vida de la neurofibromina, que es la vida del RAS. Entonces, tenemos dos tratamientos, que es el tipifarnib y el sorafenib. Ninguno de esos dos en la evidencia tiene apoyo que determine funciona bien. Y las moléculas, en cuanto a potenciales terapéuticos, que son las vías del mTOR, que están en el sirolimus-cerebro, tampoco tienen evidencia. Y el RAS silvestre también se le ha intentado incluir inhibidor de la tirosinquinasa como el imatinib, pero tampoco tiene evidencia. Entonces, ya para cerrar la charla, la neurofibromatosis es una condición con altas comorbilidades y complicaciones. El compromiso espinal es frecuente, es extenso. Entonces, lo mejor siempre será la resección quirúrgica completa. Listo. Si usted va a hacer una resección parcial y no va a ser muy buena, más bien opte por un manejo conservador u otros tratamientos. Un manejo siempre multidisciplinario, esos pacientes no deben estar solo por nuestro grupo y todavía no tenemos un flujograma y pautas de manejo claro. Con eso terminamos. Muchas gracias. Simón, gracias. Tengo dos inquietudes. La primera inquietud es, si yo veo a un niño con una mancha de café con leche, las manchas de Lynch, ¿le debo solicitar un estudio genético o no? Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, profe, en general, lo primero que usted debe medir es el tamaño de las manchas café con leche. ¿Listo? Y segundo, tener en cuenta el número de manchas. Pues si yo encuentro una o encuentro dos, pues no es relevante. Si yo encuentro seis y eso cumple los criterios de tamaño y de número, yo ahí sí consideraría enviar al paciente a estudios de genética. Obviamente usted le puede buscar, dependiendo de la edad, los otros hallazgos. Por ejemplo, en los gliomas del nervio óptico, si el paciente tiene proptosis ocular, si el paciente tiene las lesiones de tipo efélides, que son violáceas a nivel inguinal. Entonces, lo importante es revisar muy bien el paciente y si usted ya cumple dos criterios o ve que el familiar tiene el antecedente, ya usted sí, profe, optaría por realizar ese estudio genético. Pero eso realmente es dejarlo mejor en manos de genética. La pregunta es, un fenómeno que ocurre con más frecuencia del que hablaste y es, me llega a mi consultorio un paciente con un neurofibroma del ángulo punto cerebeloso y yo no le encuentro ni manchas café con leche ni nada, solamente tiene el neurofibroma. ¿Ese paciente tiene una neurofibromatosis tipo 1 o tiene simplemente un tumor que se llama neurofibroma? Profe, no, lo importante que usted tiene que estudiar es aplicar los criterios diagnósticos, ¿cierto? ¿Por qué? Pues recordemos que el criterio es un schwannoma, un neurofibroma unilateral, pero por debajo de los 30 años. Por encima de los 30 años el criterio se considera que es una lesión aislada y es una mutación espontánea del paciente. Entonces el paciente no tendría por qué tener neurofibromatosis. Se los especies hasta cuando por debajo de los 30 años y obviamente hay que hacer los estudios pues, de extensión aplicando los criterios diagnósticos dependiendo de lo que usted esté buscando. Listo, profe. Eso es como la condición. De acuerdo, yo pienso que ese paciente que te digo tiene un neurofibroma simplemente. Y me gustaría oír la experiencia de Eduardo porque mi experiencia en muchachos, en pacientes jóvenes con neurofibromas en la columna ha sido muy mala porque estos pacientes, usted les reseca el tumor, pero cuando llegan a la vida adulta tienen meningiomas, tienen gliomas del óptico, tienen neurofibromas bilaterales y están llenos en la columna de tumores y finalmente terminan cuadriplégicos y ciegos y sordos. He tenido varios casos, me gustaría oír la experiencia de Eduardo que maneja tanto adultos como niños. Buenos días a todos. Simón, un poquito pesada la charla, pero valió la pena porque es un tema que hay que revisarlo todo en todo el contexto. La idea de hoy era enfocarnos directamente pues en la columna, porque Luego, gracias. tuvimos un caso de un niño de 4 años con un plexiforme desde T12 hasta L3 y el reporte de patología fue un glioneuroma. Entonces nos quedamos como, revisamos glioneuroma o revisamos neurofibromas. Entonces Simón se puso en la tarea como de buscar del diagnóstico pues del niño el glioneuroma y realmente es casi ninguno
termina siendo un hallazgo incidental y claramente el más frecuente es el plexiforme, el neurofibroma plexiforme. Entonces, por eso decidimos como revisar el plexiforme y meter como dentro de los diagnósticos diferenciales el glioneuroma. Eh, en cuanto a lo que decís, Nacho, en la neurofibromatosis en general, entre menos haga uno, menos agresiva se vuelve, por los mismos factores que dijo Simón al principio. Todos estos factores, cuando uno manipula los tumores, los neurofibromas o los schwannomas, liberan estas sustancias que son quimiotácticas y hacen que los otros que no estaban activos empiecen a desarrollar más rápido y por eso lo que me estabas describiendo, que a medida que uno los toca van empeorando y los siguientes años les va peor y va empeorando la calidad de vida. Entonces, en general, lo que nosotros hacemos con estos cuando los vemos pequeños es tratar el sintomático. Si no tiene síntomas, no se trata así sea una masa muy grande. No lo está poniendo síntomas, como decía Simón, uno de los síntomas cardinales es el dolor para intervenirlos. Generalmente estos niños no tienen tumores, son muy bien adaptados. Entonces, como principio básico, no le haga nada si no tiene síntomas. Si es un hallazgo incidental que muchas veces le empiezan a arrastrar por las manchas café con leche y todo el cuento, uno lo que hace es simplemente hacer seguimiento. Entonces, no lo trate si no tiene síntomas, entre menos lo manipule, menos posibilidades tiene de activar los demás y de tener la recaída, como decía Simón. Entonces, como principio básico ese, no haga más de lo que el paciente necesita. Ahora bien, si definitivamente toca tratarlo, pues las resecciones completas realmente, como decía Simón, disminuyen las recurrencias, dan mejor calidad de vida, pero pensaríamos que con la ayudancia de las moléculas blancodirigidas podría frenarse y por eso inclusive se está tratando de crear eso, pero hasta el momento la literatura no ha logrado superar el control del crecimiento de los otros con estos medicamentos con respecto a la evolución natural de la enfermedad. Entonces, eso está en un limbo ahí que realmente no se ha podido definir. La realidad es que la literatura todavía no soporta el uso como ayudancia. Y lo otro muy importante, y también lo he visto muy frecuente en los niños, es que los tumores gliales que están asociados, sobre todo los del nervio óptico, que están asociados a la neurofibromatosis, tienen un comportamiento muy benigno, con crecimientos muy lentos, inclusive tiene una tasa del 3% de regresión espontánea. Entonces, miren que ayuda a soportar lo que estamos diciendo, que es mejor observar que hacer. Porque estos, por ejemplo, en este momento tengo unos 4 o 5 niños con neurofibromatosis y gliomas del óptico y están. El que más llevo de seguimiento en ese momento tiene 4 años de seguimiento. Ya es un niño una niña casi adolescente. El tumor no ha crecido nada, la niña está haciendo su vida normal, no ha perdido visión, está funcionando muy bien. Y de todos los que he seguido, solo uno tiene reducción del tamaño, no ha desaparecido, no tiene la regresión, como dice la literatura, que pueden tener regresión completa hasta el 3%, pero esta niña también es niña, tiene regresión en el tamaño, en vez de ir creciendo, redujo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esa característica en los gliales, que a pesar que tienen mayor posibilidad de malignidad porque tienen mayor frecuencia de tumores gliales, la progresión de ellos generalmente es lenta y pueden tener posibilidades de regresión. Entonces, todo eso lo que hace es sumar para concluir que entre menos haga uno, mejor les va. Entre más los observe y menos intervenga, mejor les va. Y si tiene que definitivamente intervenir, haga lo mínimo necesario, pero siempre teniendo como pilar fundamental sacar toda la lesión para evitar la actividad. Creo que eso responde a tu pregunta, ¿no, Nacho?